Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo al espacio de Bienestar Nube. Hoy el tema que vamos a tratar es el de el índice glucémico, el azúcar y los carbohidratos que muchas veces, tanta guerra nos dan. A veces los tenemos ahí como que parece que son malos, pero bueno, hay que saberlos cuidar y saber cuáles son los correctos, ¿no? Al finalizar os vamos a adjuntar un vídeo en el que nos hablan de cómo está el azúcar en todas partes, ese a modo de humor, pero la verdad es que nos deja una idea muy importante de dónde está, ¿no? Bueno, comentaros que los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, es uno de los macronutrientes que existen, aparte de las proteínas y las grasas. De las proteínas ya hemos hablado y de las grasas ya hablaremos. Y bueno, pues ¿qué son y para qué sirven? Bueno, pues principalmente evidentemente es una fuente de energía, ¿de acuerdo? Es el combustible que necesita nuestro organismo, por eso es tan importante. Lo que pasa es que hay que saber cuáles incluir y cómo y dónde. El cerebro, para que os hagáis una idea, y el sistema nervioso solo utilizan glucosa pues para poder obtener energía, ¿de acuerdo? Los más habituales son los azúcares, como veis ahí, que bueno, pueden ser los monosacáridos o los disacáridos. Los monosacáridos pueden ser, pues como bien pone ahí, la glucosa, la fructosa o la galactosa. La fructosa es el azúcar de la fruta, ¿de acuerdo? Y luego a nivel de disacáridos está la sacarosa, que es el azúcar de la remolacha y de la caña, y la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche. Y luego aparte, pues los almidones como los cereales, las pastas, arroz y demás. El problema que tenemos es que el exceso de glucosa que no quemamos lo transformamos en grasa, y es donde empieza un poquito los retos, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo un poquito que hay hidratos de carbono simples, porque se absorben muy rápidamente, y hay hidratos de carbono complejos, que tienen una asimilación por el metabolismo por el cuerpo mucho más lenta. Los simples además nos dan energía al instante, sin embargo los complejos van haciéndolo de manera más paulatina, ¿de acuerdo? Lo normal, por decirlo de alguna manera, es que un 40% de las calorías diarias, aproximadamente, pues bueno, como bien pone ahí, unos 300 gramos diarios como mínimo cuando quieres bajar de peso, aproximadamente es lo que tendríamos que ingerir, 40% que venga de aquí, de los carbohidratos. Así es como debería de verse un plato ideal, por decirlo de alguna manera, donde podamos dividir, pues bueno, pues que la mitad del plato debería ser verduras, una parte de proteínas y una parte de granos integrales, aunque también la parte de las grasas es muy importante, ¿ok? Bueno, los azúcares, como ya sabéis, existen de manera natural en muchísimos sitios. O sea, no es que solo sea el azúcar que echamos nosotros, sino que está el azúcar de la fruta, que es la fructosa, el azúcar de la leche, que es la lactosa, el azúcar de verduras y cebadas es la maltosa, y el azúcar de la remolacha y la caña de azúcar, que es la sacarosa, ¿de acuerdo? Todos los azúcares al fin y al cabo terminan en el torrente sanguíneo, pues en forma de glucosa, que es como el cuerpo es capaz de absorberlo, de metabolizarlo y de utilizarlo. Y la problemática no está en los azúcares, como pone ahí, sino en el tipo de alimento que los contienen, en lo que estemos comiendo, qué es lo que estamos ingiriendo y cómo lo estamos haciendo, porque evidentemente no tiene nada que ver el azúcar de la fruta con el azúcar de la sacarosa, ni el azúcar de una galleta o el azúcar de un yogur, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, al fin y al cabo, el tema es ese, que todos los carbohidratos se convierten en azúcar simple, y como respuesta a esto estimulan la producción de insulina, que ya hemos hablado un poquito de este tema también, cuando hemos hablado de la importancia del desayuno. La pregunta de todo esto es hasta qué punto y qué efectos produce en nuestra salud y sobre todo en nuestro peso, que es una de las cosas que preocupa, y ahora últimamente pues evidentemente más, ¿no? Fijaros, esto hablamos un poquito. El páncreas nos controla, porque el páncreas es un órgano del aparato digestivo que una de sus funciones vitales, de las muchas que tiene, es controlar los niveles que tenemos de azúcar en sangre. Entonces, ¿cómo lo controla? La única forma que hace para controlarlo es generar insulina. Entonces, cuando el páncreas ve que hay una absorción muy rápida de azúcar en sangre, genera insulina para evitar que ese azúcar en sangre suba de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Fijaros los procesos que nos pueden pasar. Yo puedo tener hambre, ¿no? Si yo como carbohidratos simples, hay una reacción de insulina elevada, el azúcar sobrante se convierte en grasa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el páncreas genera muchísima cantidad de insulina y se produce una bajada de azúcar en sangre muy rápida, pero todo ese azúcar la tenemos ahí en la sangre, y el azúcar que no quemamos se convierte en grasa. Por lo tanto, aumentamos de peso y tenemos más riesgo de poder padecer algunas enfermedades relacionadas con una mala nutrición o una mala alimentación. ¿Qué pasa cuando yo como carbohidratos complejos? Bueno, pues evidentemente la reacción de la insulina es una reacción normal, con unas subidas y bajadas, pero dentro de la normalidad. El cuerpo moviliza su propio azúcar, o sea, no su propio azúcar, el azúcar que tenemos, ¿de acuerdo? Y luego lo que hace es que nos permite tener un buen peso y estar estables, ¿no?
Fijaros ahí, como veis, ¿no? Un plato de pasta se transforma en azúcar y se transforma eso a la larga en, pues bueno, en celulitis o en barriguitis, ¿no? Este gráfico que hay aquí, que no me voy a parar mucho porque ya lo explicamos cuando hablamos del desayuno, pues es la reacción de la insulina y demás. Fijaros, una de las cosas importantes es que, bueno, pues muchas personas tratan de no comer dulces pensando que, bueno, pues que el azúcar solamente la encontramos aquí y evitamos que, bueno, pues también se evita que los niños lo hagan, ¿no? Pero no todo el mundo entiende que también el azúcar está en más sitios, como en la harina, en la pasta, en el arroz, en las patatas, en bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, cervezas, o sea, en muchísimos sitios tenemos azúcar. Entonces, vamos a hacer un pequeñito juego, yo creo que también, porque lo que hay que hacer es que sea esto un poco más ameno y más divertido. Entonces, bueno, vamos a intentar descubrir a qué grupos de carbohidratos pertenecen cada uno. Vais a ver también, por cada 100 gramos de producto de cada alimento, pues el azúcar que pueden llegar a contener, ¿no? Entonces, a ver si son carbohidratos complejos o simples. Por ejemplo, tenemos aquí las legumbres, ¿de acuerdo? Que habría que decir si es un carbohidrato simple o es complejo. ¿Qué pensáis? ¿Simple, complejo, simple, complejo? Bueno, pues simple, pero fijaros, por cada 100 gramos de legumbres, en general, ¿de acuerdo? Evidentemente no es lo mismo la lenteja que la alubia que el garbanzo, pero bueno, a grosso modo, ¿de acuerdo? Nos aporta ya una cucharada de azúcar. Un plato de pasta, que es simple o complejo. Bien, ahí está. Es un plato simple, o sea, un carbohidrato simple, pero fijaros, 4 cucharadas y media de azúcar. Los cereales con leche, que mucha gente desayuna, ¿simples o complejos? Simples también, 5 cucharadas de azúcar. Fijaros que parece que no, pero va la cosa aumentando. Frutas, ¿simples o complejos? Evidentemente, son complejos. Nos aportan 0,6 gramos de azúcar. Evidentemente varía un poquito también del tipo de fruta, pero a grosso modo, ¿no? Digamos que como un resumen o un compendio general, ¿vale? Bueno, dulces, bollería industrial o casera, creo que esto es fácil, ¿no? Simples o complejos, evidentemente es simple. Y nos aportan 5 cucharadas de azúcar. El arroz y las patatas, que ya hemos hablado de ello, también claro, ¿no? Exactamente. Pues carbohidratos simples nos aportan unas 4 cucharadas de azúcar. Verduras y hortalizas en general, pues muy claro también, ¿no? Por supuesto que complejos. Y nos aportan 0,2 cucharadas de azúcar. Fijaros qué poquito la verdura, por eso hay que comer mucha verdura, hortaliza, legumbres y frutas. ¿Ok? Cereales integrales. Está claro, ¿no? Pues bueno, ahí los tenéis también por ahí en medio. 0,3 gramos de azúcar de carbohidratos complejos. Entonces, bueno, aquí entra en funcionamiento un factor muy importante, que es lo que se llama el índice glucémico. El índice glucémico nos dice que, o sea, lo que nos indica es un poco el tiempo en que las diversas formas de carbohidratos se convierten en azúcar y se absorben por el torrente sanguíneo, por la sangre, ¿de acuerdo? Lo vais a ver ahora un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más índice glucémico tenga un alimento, más fácil, más rápido pasa a la sangre y se absorbe muchísimo más rápido. Y eso para ciertas cosas en general no nos conviene. Igual para después de hacer un deporte o demás nos puede venir bien productos con un índice glucémico alto para que se asimilen muy rápidamente porque es un ejercicio. Pero bueno, de eso también hablaremos para otro día del tema del ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito. Una cosa que no confundáis es el índice glucémico con las calorías, ¿de acuerdo? Porque hay alimentos que tienen un índice glucémico alto, pero calóricamente son bajos. Entonces depende de cómo se cocinen, depende del tipo, varía una cosa u otra. Vamos a ir viendo también, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito una idea. Fijaros, bueno, pues esto es un gráfico para que veáis los que tienen índice glucémico alto pues, y los bajos, los que tardan en asimilarse y los niveles de azúcar que producen. Fijaros, ahí veis tablas de alimentos de índice glucémico alto, de índice glucémico medio y de índice glucémico bajo. Por eso ahí veis, por ejemplo, la glucosa y la sacarosa y la fructosa que están ahí, unos altos, otros medio y otros bajos. Pero bueno, tenéis ahí, de todas maneras, si alguno queréis algunas de estas tablas, en el grupo de WhatsApp que se ha creado nos las pedís y les pasamos sin ningún problema si nos han llegado ya por correo electrónico. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo un poquito todo esto, ¿no? Hidratos de carbono que producen un índice glucémico más alto o más bajo, ¿vale? Fijaros aquí un poco como lo podéis ir viendo, pues depende de lo que sea, si es una fruta, si es una verdura, si es una bollería. Fijaros, hay un tema con las tortitas que veis ahí a la izquierda que nos aporta 110. Sí que es cierto que tienen poca caloría porque generalmente vienen así definidas, pero es un alimento, estas tortitas, que mucha gente toma para media mañana, media tarde. No es lo más correcto. Primero, la carga de proteína que tiene es prácticamente inexistente
Y lo segundo, el índice glucémico es muy alto, quiere decir que pasa muy rápido el torrente sanguíneo y aunque tenga pocas calorías se asimila súper rápido y eso lo que hace es que el cuerpo, si no lo quemamos, lo guarda muy rápidamente. Entonces, para que os hagáis un poquito una idea, ¿de acuerdo? También al final os vamos a hablar de un otro vídeo también de lo que provoca el exceso de hidratos de carbono con la inflamación en el cuerpo y demás, también súper interesante, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto menos cocción tenga, sobre todo la pasta, menos índice glucémico tiene. Es decir, no es lo mismo una pasta hecha al dente que una pasta pasada. Aparentemente el producto es el mismo, aparentemente las calorías son las mismas, pero la forma de asimilación que tiene en el cuerpo no tiene nada que ver. Cuando yo me paso cocinando la pasta, tiene un índice glucémico alto. Al ser un índice glucémico alto, pasa a mi torrente sanguíneo de manera muy rápida, porque es como un hidrato de carbono de absorción súper rápida. Y entonces, si yo eso no lo quemo al poco tiempo, evidentemente se me va a convertir en grasa, a grosso modo, para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante la forma en la que cocinamos los alimentos. Nos pasa lo mismo con la zanahoria. No es lo mismo comer una zanahoria cruda que una zanahoria cocida. La zanahoria cocida tiene un índice glucémico alto, pero la zanahoria cocinada, o sea, la zanahoria cruda tiene un índice glucémico bajo, por ejemplo, también, ¿de acuerdo? Entonces, pues... Y luego, pues no olvidéis que los mayores índices de una mala nutrición comienzan en el desayuno, sobre todo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto el otro día, que los típicos desayunos están basados a base de mucha cantidad de carbohidratos y eso no nos conviene nada por las mañanas, porque lo que tenemos que intentar es evitar que esto suceda, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis varios artículos, libros de médicos y demás, donde nos hablan un poquito de la importancia de controlar un poquito todo el tema de los hidratos de carbono que tenemos, el tema de la insulina y el tema del desayunar, que es la comida más importante del día, que como os hemos dicho antes, ya os dimos opciones y si no, pues bueno, ya sabéis que la completación es una opción muy interesante. ¿Cómo podemos reducir la ingesta de grasa? Bueno, pues fijaros, pues buscando cosas que sean integrales, me da igual que sean cereales, que sean pastas, lo que sea, ¿de acuerdo? Hay una cosa integral interesante, que es añadir también pues trozos de fruta que más te guste, pues por ejemplo a esos cereales o a ese desayuno, si te apetece también, ¿no? Y luego pues tentempiés sanos, como pueden ser frutas, verduras, frutos secos. Siempre intentar que los tentempiés sean algo con proteína, ¿de acuerdo? Que por eso estamos hablando de todo este tema también, porque es muy importante que esas medias mañanas que hagamos, esas medias tardes, siempre tengan proteína, ¿de acuerdo? Y poco a poco pues lo vamos a ir reduciendo. ¿Cómo podemos reducir la ingesta de azúcar? Pues bueno, pues evidentemente evitando bebidas con calorías, en lugar de endulzar con miel, sirope o azúcar, evidentemente, pues bueno, pues puedes hacerlo con fruta fresca. Y luego, bueno, pues claves para poder tener un bienestar un poco más duradero, más a largo plazo. Pues bueno, pues evidentemente pues intentar escoger ese tipo de alimentos con el índice glucémico más bajito, y así vamos a evitar que también podamos tener antojos y evitar picar de manera compulsiva o haciendo cosas que no son las más correctas. Y nada, sobre todo por terminar, os vamos a juntar también aquí otro vídeo de la epidemia de la obesidad, la sobredosis de azúcar, también un reportaje, un vídeo creo que son de 6-7 minutitos, también muy interesante. Y no os olvidéis eso, que hagáis vuestros tentempiés de manera saludable, siempre con algo de proteína, y que bueno, pues que aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, cualquier pregunta, y estamos en contacto. Un saludo y que paséis un gran día. Chao.